Hola, ¿qué tal? Muy bien, el día de hoy vamos a estar viendo, o más bien quisiera explicarte un poco más acerca de los conceptos de la comorbilidad y también vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Esto es referente a la materia de psicopatología 1. Y bueno, vamos a ir en este caso directamente a los conceptos que son de nuestro interés. Y bien, vamos a iniciar con la comorbilidad. Aquí se repitió este primer párrafo con este otro, el de abajo, así que nos vamos a focalizar en uno. Prácticamente la comorbilidad hace referencia, aquí lo mencionamos, hace que más bien refiere, perdón, a dos conceptos, lo que es la presencia de uno más trastornos, además de la enfermedad o trastorno primario. Y de cierta manera también está el efecto de estos trastornos o enfermedades adicionales. Ahora, para que sea un poco más claro, pasamos a la siguiente imagen. En este caso podemos ver la comorbilidad de el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí, todo lo que se engloba este círculo grande, podemos decir que es el trastorno de déficit de atención. Sin embargo, podemos ver que existe una gran comorbilidad con otros diferentes trastornos. Vemos aquí que más bien el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pues de cierta manera se constituye aproximadamente en un 34% en un trastorno de ansiedad. Esto es en este caso, no digo que todos los casos de este trastorno significa que estén en los porcentajes aquí siempre, ¿no? Entonces, en este caso, o más bien en este ejemplo, podemos mencionar que el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, está compuesto por un 34% del trastorno de ansiedad. Vemos también que hay trastornos de la conducta en un 14%, trastorno de tics en un 11%, trastornos del ánimo en un 4%, el TDA aislado tal cual constituye el 31%, como lo podemos ver aquí, y también vemos un trastorno posicionista desafiante. ¿De acuerdo? Entonces, de cierta manera, aquí podemos ver la comorbilidad de los trastornos, pero de cierta manera está relacionado al siguiente concepto que vamos a ver, que es un diagnóstico diferencial. ¿En qué constituye o en qué consiste más bien este diagnóstico diferencial? Vamos a estar revisando el concepto. Podemos mencionar que aquí es el procedimiento en el cual se identifica una determinada enfermedad, entidad nosológica o síndrome o cualquier condición de salud o enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que representa un cuadro clínico semejante a la que el paciente padece. Ok, que es un ejemplo bastante básico y considero que es un poco común, es en el DSM-5. Ahorita vamos a estar revisando algunos conceptos del DSM-5 respecto a la comorbilidad y al diagnóstico diferencial. Pues de cierta manera podemos mencionar como ejemplo, si una persona o un paciente llega y te refiere que se ha sentido desmotivado, se ha sentido triste, decaído, sin ganas, con exceso de sueño, tú lo primero que pensarías es, bueno, posiblemente está en un cuadro de depresión, ¿no? Entonces, antes de precipitarnos a un diagnóstico o alguna aproximación diagnóstica, tenemos que revisar qué implica ese síntoma, analizar los síntomas como un todo, como podemos ver aquí. Analizamos todos los trastornos, o más bien debemos tener conocimiento de todos los trastornos y verlos de una manera general, ¿no? Yo puedo ver que todos estos trastornos, es decir, no solamente hay aquí un trastorno de oposicionista desafiante, sino que también hay trastornos de conducta, trastornos de ánimo, trastornos de ansiedad, y vamos, si nos vamos guiando únicamente por los síntomas, nosotros vamos a estar de un trastorno a otro, de a otro, a otro, a otro, y no vamos a ver el trastorno como tal. Eso pasa en los espectros. Por ejemplo, el autismo, podemos ver igual una comorbilidad con un gran número de trastornos, pero si nosotros no aprendemos a ver los trastornos de manera general, vamos a estar brincando de un trastorno a otro, a otro, a otro, a otro y a otro, y nunca vamos a caer en un diagnóstico certero. Y ahí la importancia de conocer y leer y aprender sobre todo de los tipos de trastornos en los cuales pueden estar relacionados los síntomas que te viene mostrando tu paciente. Entonces,
Regresando al caso del ejemplo que te había mencionado, si un paciente te dice que llega triste, pues tú vas a ir directamente por un trastorno o un cuadro depresivo. Sin embargo, si revisamos el DSM-5, pues podemos mencionar o podemos revisar ahí que existen ciertos parámetros para diagnosticar o para realizar una aproximación diagnóstica certera, ¿no? Entonces, de cierta manera nosotros tenemos que indagar y profundizar un poco más. No es lo mismo que esta persona nada más se sienta deprimida por periodos de 2 semanas y tú ya lo catalogaste como un depresivo, una depresión. Y resulta que este síntoma de vacío, de tristeza, de soledad, de desgano, pues se va fluctuando cada 2 semanas. Entonces eso es un parámetro que nosotros tenemos que estar considerando para realizar un adecuado diagnóstico diferencial. Ok, entonces ya no me está hablando de un cuadro depresivo, sino un posible trastorno de la personalidad, conocida también con el trastorno bipolar, ¿no? Entonces, en eso consiste principalmente el diagnóstico diferencial, en conocer o identificar los tipos de síntomas y de cierta manera ver globalmente todos los síntomas con toda la información que nos proporciona el paciente y no caer en un intento de diagnóstico, por así decirlo. Aquí puse un ejemplo un poco más concreto. Vamos a poner esto aquí. Aquí tengo prácticamente tres trastornos, ¿no? Tengo el autismo, el síndrome de Rett y el síndrome de Asperger. De cierta manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguna vez han jugado aquel juego de adivina quién? Por aquí tengo una imagen. No sé si alguna vez llegaron a jugar esto, donde prácticamente ustedes van identificando, vamos a decir que este es un trastorno y todos los de atrás son la comorbilidad, ¿no? Presenta síntomas similares con estos trastornos de manera general. Ahora, la idea es justamente ir descartando trastornos, ¿no? En este caso, pues si lo han jugado se les va a facilitar y espero que este ejemplo les sea un poco más certero, más fácil de que ustedes puedan identificar o realizar una aproximación diagnóstica un poco más certera, ¿no? En este caso, pues el juego consiste en identificar al personaje, ¿no? Tu oponente tiene que adivinar a tu personaje, en este caso. Y pues bueno, te va a hacer preguntas como, ¿tu personaje tiene lentes? No, no tiene lentes. Ok, yo voy descartando justamente a todos aquellos que tienen lentes. Entonces, de esta manera también se realiza un diagnóstico diferencial. No sé si llegaron a ver la famosa serie de Doctor House, pues de cierta manera él agarraba su pizarrón, se ponía a hacer su tablita y él realmente hacía un diagnóstico diferencial. Ese es un caso, un ejemplo de lo que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Nuevamente retomando esta presentación, tenemos aquí al autismo, que algunas características es como aparece antes de los 3 años, existen trastornos cualitativos de las relaciones interpersonales, trastornos cualitativos de la comunicación, patrones de conducta restrictivos, repetitivos y estereotipados, retraso en el desarrollo cognitivo, aparece tanto en niños como en niñas, ¿no? Sin embargo, el autismo presenta comorbilidad con el síndrome de Rett. Ok, aparece entre los 6 y los 12 meses a través de una a través de una aceleración del crecimiento craneal, pérdida de la capacidad funcional de las manos, lo cual le impide retraso en el desarrollo del lenguaje, retraso motor severo, retraso mental. Aquí le puse un asterisco porque ya no se usa este concepto de retraso mental. Tenemos demencia precoz y aparece solo en niñas. Ok, este es un dato bastante relevante porque si en algún momento consideré que presentan comorbilidad con alguno de estos, este dato de que se aparece solo en niñas es un dato muy relevante. Entonces, nuevamente retomando el juego, ¿tu paciente es niño o es niña? No, pues es niño. Ok, descarto este síndrome, ¿no? Ok, me paso al siguiente. Síndrome de Asperger.
Aparece después de los 3 años, no presentan trastornos de la comunicación y de la imaginación, no representan retraso significativo en el desarrollo del lenguaje, no representan retraso significativo en el desarrollo cognitivo o hábitos de autocuidado, manifiestan las mismas alteraciones sociales que en el autismo, y aquí es donde puede surgir la comorbilidad, ¿no? O el posible... o la posible dificultad de identificar cuál es, si es síndrome de Asperger o es del autismo. Aparece más en niños que en niñas, ok, igual aquí aparece en niños como en niñas, pero ¿qué es lo que pasa? A lo mejor aquí podemos decir, el autismo aparece antes de los 3 años y en síndrome de Asperger aparece después de los 3 años, ¿no? Si de cierta manera yo puedo decir, ok, este síndrome empezó a partir de que mi hijo tenía 4 años, por ejemplo. Ok, entonces significa que no estaba antes, no es autismo, es síndrome de Asperger. Y de esta manera se logra realizar un diagnóstico diferencial. Como mencioné, es bastante sencillo. La idea es que ustedes puedan comprender un poco más este concepto. Y realmente es algo bueno para realizar una aproximación diagnóstica mucho más certera. Y bien, espero que les haya quedado un poco claro. Aquí les puse de cierta manera podemos ver la guía del DSM-5. Vamos a ver un poquito más. Vamos a irnos con les mencioné un poco acerca del concepto retraso mental. Ya nos está ocupando. Ok, aquí está. Actualmente se le conoce como discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos duda respecto a un posible trastorno? Para poder realizar nuestro diagnóstico diferencial, aquí vamos a estar viendo en el DSM-5 cuáles son los principales síntomas, ¿no? Discapacidad intelectual, también conocida como trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? La discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo, de los dominios conceptual, social y práctico. Se deben cumplir los 3 criterios siguientes. Es decir, si no cuenta con estos criterios ABC, se puede descartar, ¿de acuerdo? También es muy importante que especifiquemos la gravedad en este caso del desarrollo de la discapacidad intelectual, ¿no? Y aquí tenemos otros aspectos. La gravedad puede ser leve, moderado, grave y profundo. En el mismo DSM-5, van a encontrar estas tablas que es para que logren identificarlos. En la parte aquí inferior vemos que es la gravedad leve. Aquí tenemos la moderada. Posteriormente tenemos la grave y la profunda, ¿de acuerdo? Ahora, para poder facilitar un poco más o conocer los trastornos en los cuales puedas tener cierta comorbilidad, primero tenemos que identificarlo. Ok, puede ser un posible trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? Estos entran justamente en el área de discapacidades intelectuales. Ahí está marcado. Discapacidades intelectuales, ¿no? Pertenece a los trastornos del desarrollo neurológico. Si yo tengo alguna duda, fácilmente puedo buscar en el DSM-5 mi posible trastorno. Y bueno, prácticamente me voy a la categoría. Ok, ¿con qué otro trastorno puede estar relacionado? Más bien me mantengo en el misma área de este trastorno y veo que puede tener una comorbilidad con el retraso global del desarrollo. En la parte superior lo encuentran. Aquí está, retraso global del desarrollo o la discapacidad intelectual no especificada, ¿de acuerdo? Y de cierta manera esta guía del DSM-5 es algo totalmente funcional. Lo mismo para los trastornos de la comunicación. Si existe algún trastorno del lenguaje, un trastorno fonológico, un trastorno de la fluidez, pues de cierta manera va a tener cierta comorbilidad con el mismo área que es los trastornos de la comunicación o los trastornos del lenguaje. ¿De acuerdo? Espero que este pequeño video haya sido de utilidad y de cierta manera puedas identificar un poco más la comorbilidad, así como se pueda realizar un diagnóstico diferencial un poco más certero.